Hola, buen día. Soy Giovanna Binetti, licenciada en terapia respiratoria, especialista en rehabilitación pulmonar. Actualmente formo parte del equipo de rehabilitación respiratoria del programa Respirar de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por la invitación a participar en esta iniciativa que es de juntar a todos los ecuatorianos que estamos alrededor del mundo para poder aportar con conocimientos y experiencias en el tema COVID-19. El tema que me ha tocado hablar a mí es rehabilitación respiratoria post-COVID-19. Los objetivos de la charla y cómo la vamos a llevar, voy a hablar un poco de rehabilitación respiratoria en contexto general, la evidencia que hay actualmente, las propuestas entre qué evaluar y cómo entrenar a este tipo de pacientes y finalmente las recomendaciones. Bien, la ATS y la ERS definen a la rehabilitación respiratoria como una intervención integral basada en una minuciosa evaluación del paciente, seguida de terapias diseñadas a medida que incluyen, pero que no se limitan, al entrenamiento muscular, la educación y los cambios en los hábitos de vida, con el fin de mejorar la condición física y psicológica de las personas con enfermedades respiratorias crónicas y promover la adherencia a conductas para mejorar su salud a largo plazo. En este contexto, la rehabilitación respiratoria y uno de los componentes importantes y la piedra angular de los programas de rehabilitación respiratoria es el entrenamiento físico, seguido del automanejo y la educación, la fisioterapia respiratoria, terapia ocupacional, soporte nutricional y soporte psicológico. Las recomendaciones en rehabilitación respiratoria nos dicen que los beneficios de que incluyamos a pacientes en este tipo de programas serían la reducción de la disnea, de la tasa de exacerbaciones y con ello la reducción en el número de hospitalizaciones y el uso de recursos en salud, y la mejoría en la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. No nos podemos olvidar que los que hacemos rehabilitación respiratoria tenemos que siempre tener en cuenta los principios básicos del entrenamiento. Bien, entonces, ¿qué valora un programa de rehabilitación respiratoria convencional? Valoramos la disnea con la escala de Bohr y la escala del MRC, que es una de las escalas más fáciles de medir. La calidad de vida, tenemos muchos cuestionarios, hay cuestionarios específicos y cuestionarios genéricos para cada una de las patologías como patologías intersticiales o enfermedades obstructivas. La tolerancia al ejercicio, tenemos muchos test para medir, uno de ellos y el más usado es el test de marcha de 6 minutos, podemos usar el CITO-STAM, una batería de un SPPB, por ejemplo, y la fuerza muscular, valoramos fuerza muscular isotónica isométrica y músculos respiratorios. Bien, ¿qué pacientes se benefician de la rehabilitación respiratoria? Estas serían condiciones apropiadas para que el neumólogo o el médico clínico nos deriven a los pacientes a los centros de rehabilitación especializados. Entonces tenemos las enfermedades obstructivas y restrictivas, como asma, EPOC, todas las enfermedades intersticiales, y otras condiciones que podrían ser pacientes que están en lista de trasplante pulmonar, pacientes en lista de trasplante cardíaco, pacientes que tengan dependencia de la asistencia ventilatoria mecánica, que tengan obesidad relacionada con enfermedades respiratorias, y para ponernos un poco más en contexto, pacientes sobrevivientes de CDRA, que podrían ser algunos de los pacientes que progresaron con COVID-19, progresaron a estadios un poco más severos donde requirieron ventilación mecánica. En este contexto, algunas recomendaciones y guías publicadas para facilitar un poco nuestro trabajo basado en la evidencia. Están todas estas guías, ¿no? Por ejemplo, la guía de la CEPAR, las recomendaciones que hacen los chinos, la guía de los italianos y alguna otra que nos facilita el trabajo basado en las publicaciones que hicieron este grupo de trabajo, ¿no? Con lo cual nosotros nos guiamos para poder empezar a trabajar con nuestros pacientes. Justamente uno de estos autores propone que si el entrenamiento físico tiene una respuesta proinflamatoria post-infección por SARS-CoV-2. Entonces, en este contexto podemos decir que si una persona realiza un entrenamiento físico aeróbico de moderada intensidad, podría mejorar la respuesta inmune, reduciendo así la inflamación crónica de bajo grado y puede reducir el riesgo, la duración y la gravedad de las infecciones respiratorias. En este contexto vemos que si hay un paciente que entrena o una persona que tiene una capacidad aeróbica alta o que
o que está adherido a un entrenamiento físico, bueno, va a estimular más a que exista menos inflamación y que no aparezcan los síntomas comunes que ya conocemos como la fiebre, tos y la fibrosis pulmonar, que podría llegar a quedar como secuela pulmonar post infección del SARS-CoV-2. En este contexto también aparece un estudio chino, que en realidad es el único estudio randomizado con grupo control, que lo que hizo fue investigar los efectos del entrenamiento en el programa de rehabilitación respiratoria durante 6 semanas sobre la función respiratoria, sobre la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio. Y este estudio es como que nos da luz verde a nosotros para decir que tenemos que empezar a entrenar a estos pacientes para mejorar su funcionabilidad. Este estudio lo que hizo fue comparar un grupo control con otro que no hizo rehabilitación y hicieron entrenamiento de músculos respiratorios, ejercicios de tos, ejercicios diafragmáticos y ejercicios generales en el hogar. Para los ejercicios de entrenamiento muscular respiratorio utilizaron un equipo, un dispositivo de PIB externa que generaba una resistencia con el cual ellos podrían entrenar su musculatura inspiratoria. Entonces vamos a ver cuáles fueron los resultados que ellos tuvieron. En relación al test de marcha de 6 minutos, vemos con línea celeste el grupo intervención y con línea roja el grupo control, el que no tuvo ningún tipo de intervención. Entonces vemos que estos pacientes a las 6 semanas mejoraron su test de marcha y que el grupo control no tuvo ninguna mejoría. Lo mismo pasó con el funcional respiratorio, en el que vemos que el grupo de intervención para el BEPS-1 es el grupo en celeste, la línea en celeste, y el control es la línea en roja. Mejoraron significativamente el BEPS-1 y lo mismo sucedió con la FBC, que el grupo control mejoró la capacidad vital forzada después de las 6 semanas haciendo este tipo de entrenamientos. Entonces, en base a este estudio, nosotros podemos decir que es efectiva la rehabilitación respiratoria y es ahí donde empezamos a entrenar a nuestros pacientes. Entonces, ¿quiénes son los candidatos? ¿Quiénes son los pacientes candidatos para rehabilitación respiratoria? Bueno, son pacientes que son sintomáticos respiratorios, que tienen disnea de moderados esfuerzos, que tienen limitación en la movilidad, y estos justamente son los pacientes que tuvieron ingresos en terapia intensiva. Los pacientes que tengan hipoxemia persistente, que seguramente al alta tendrían que tener oxígeno domiciliario, enfermedades respiratorias crónicas y preexistentes como el EPOC, asma, quizás algunas EPIT o fibrosis quística, y complicaciones vasculares tromboembólicas pulmonares que requieran de rehabilitación precoz, y eso hace alusión todavía a la movilización precoz en la UCI, porque estos pacientes tienen la debilidad adquirida en la UCI, ¿no? Entonces, estos serían todos los candidatos, estas serían todas las condiciones para el paciente que sea candidato a rehabilitación respiratoria. Entonces, bueno, ¿qué valoramos al inicio de la rehabilitación respiratoria en este tipo de pacientes? Valoramos lo mismo que valoraríamos en un paciente respiratorio crónico, teniendo algunas consideraciones, pues, ¿no? Entonces vamos a valorar la disnea con la escala de Boro, la escala de MMRC. Este paciente tiene que tener una valoración nutricional. El psicólogo juega un papel fundamental en este tipo de pacientes porque tienen sentimientos de ansiedad, angustia, miedo, quizás frustración por el confinamiento o por estar ingresados en una terapia intensiva o en una sala hospitalaria. La calidad de vida, tenemos algunos cuestionarios, como lo mencioné anteriormente, cuestionarios específicos y genéricos. La tolerancia al ejercicio la vamos a medir en este tipo de pacientes que no podemos todavía llevarlo a un centro de rehabilitación respiratoria con el CITO-STAM y una batería de SPPB, y la fuerza muscular respiratoria o la fuerza en miembros superiores y miembros inferiores. Nosotros en rehabilitación respiratoria no entrenamos la musculatura respiratoria aislada.
Lo que hacemos es entrenar los músculos superiores e inferiores y con eso tenemos buenos resultados, ¿no? Pero sin embargo se puede hacer. Entonces recordando que todo esto es una cadena en la que vamos a valorar la disnea, la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio y la fuerza muscular. Sobre todo, no hay que olvidarnos que esta valoración debe hacerse al inicio y posterior, puede ser entre 6 y 8 semanas, para conocer cómo tenemos al paciente en un inicio y cómo progresó el paciente después de haberle hecho la intervención. Entonces, dijimos que valoramos la disnea y la tolerancia al ejercicio. Bien, la disnea y la tolerancia al ejercicio son cosas que se pueden valorar en conjunto, porque yo voy a mirar cuánta sensación de disnea o de falta de aire me refiere ese paciente cuando lo someto a un ejercicio que seguramente en el contexto de él va a tener alguna limitación. Entonces yo quiero saber cuál es la respuesta que ese paciente tiene. Muy fácil lo puede hacer con este CitoSTAM, que se puede hacer de dos maneras, ¿no? Tenemos que decirle al paciente que coloque los brazos sobre los hombros, que se pare y se siente en una silla sin apoyarse en los brazos de la silla ni en las piernas. Entonces el paciente se tiene que levantarse y sentarse durante 30 segundos y nosotros lo que tenemos que contabilizar ahí es las veces que él se pudo levantar en ese tiempo. Otra manera de hacerlo es cuánto tarda el paciente en levantarse, cuánto tarda el paciente en hacer 5 repeticiones. Entonces estas son dos formas de poder medir este CitoSTAM y hay una diferencia mínima clínica significativa de 2 repeticiones cuando se realiza el primer test, que sería que el paciente se levante, se siente y se pare de la silla durante 30 segundos, ¿no? Entonces si el paciente mejoró 2 repeticiones, eso quiere decir que la intervención que estamos haciendo nosotros es adecuada y está dando buenos resultados. Esta es una tablita que está relacionada de acuerdo al sexo en relación a la edad. Bien, no olvidarnos nunca de que la disnea la tenemos que medir con la escala de Borg y que este tipo de pacientes no podemos hacer que sobrepasen una escala de Borg entre 3 y 4, que quiere decir que tengan una disnea entre muy poco y algo intenso, ¿no? Algo intenso. Bien, el SPPB es otra de las herramientas que podríamos empezar a evaluar con este tipo de pacientes. Tiene 3 fases. La primera fase es la fase de equilibrio, la segunda de un test de marcha, pero este test de marcha es distinto, es un test de marcha que se emplea solamente 4 metros y buscamos cuánto tiempo tarda el paciente en recorrer esos 4 metros. Y el test de levantarse y sentarse de la silla, que es el mismo CitoSTAM. Entonces esta batería del conjunto de tres ejercicios, de tres actividades, son las que nos va a permitir identificar si el paciente tiene fragilidad y discapacidad. Entonces una diferencia mínima clínica significativa para este test es de 1 punto. Y una puntuación menor a 10 indica fragilidad y discapacidad. Siguiendo con el esquema, los cuestionarios de calidad de vida que vamos a implementar en este tipo de pacientes, tenemos algunos. Voy a mencionar el cuestionario de St. George, que es un cuestionario que es autoadministrado, diseñado para asma y EPOC, para bronquiectasia, esclerosis y sarcoidosis también. Es un cuestionario que tiene 4 componentes, un componente de síntomas, de actividades, de impacto y un puntaje total. Cuando hay una puntuación mayor, quiere decir que el paciente tiene un menor estado de salud. Y cuando hay una puntuación menor a 100, el paciente está en mejor calidad de salud, ¿no? Tiene una mejor calidad de vida relacionada con la salud. Y la diferencia mínima clínica significativa para este test es de 4 puntos. Por eso es importante que estos test se realicen al inicio para saber qué paciente tenemos enfrente y posterior de la intervención, cuando han pasado las 6 u 8 semanas, para saber cuánto mejoró, para saber si esta diferencia mínima significativa se cumple. Otro test que podemos implementar es el CAT, que es un test también autoadministrado, diseñado solamente para EPOC.
con 8 preguntas, que tienen un total de que van entre 0 a 40. Acá el paciente puede seleccionar, tiene una escala de entre 0 y 5, cuando 0 no significa que no le molesta nada, que no tiene ningún síntoma, y 5 significa que le molesta mucho. Entonces son preguntas relacionadas con tos, con expectoración, con compresión en el pecho, actividades domésticas, seguridad para salir de la casa, sueño y energía. El puntaje total va entre leve a muy severo. Podría ser una de las herramientas si tenemos pacientes post-COVID que son POC puros. Ahora, si tenemos pacientes que son post-COVID con algunas otras patologías respiratorias crónicas como asma o bronquiectasias, podríamos usar el St. George. Hay otro cuestionario que es el CABIL, que es un cuestionario para enfermedades intersticiales. Entonces, si tenemos un paciente COVID con una enfermedad intersticial, este sería el cuestionario más ideal para este paciente, ¿no? Este es un cuestionario autoadministrado, diseñado para enfermedades pulmonares intersticiales, que tiene 4 componentes: síntomas, disnea y actividad, el aspecto psicológico, y también con un total de 0 a 100 puntos. La diferencia con el St. George es que mientras puntajes más altos corresponde a una mejor calidad de vida. Y la diferencia mínima clínica significativa es de 4 puntos también. Hay otras cosas que también podemos evaluar si no tendríamos la disponibilidad de evaluar estos test. Preguntarle al paciente después de la intervención de las 6 u 8 semanas aplicando el tratamiento, preguntarle si se siente mucho peor, un poco peor, si está igual, si se siente un poco mejor o mucho mejor. Entonces estas cosas nos van a dar a nosotros luces para saber que el paciente está mejorando, para saber que lo que nosotros estamos haciendo vale la pena para el paciente. Después tenemos la evaluación de la fuerza. ¿Cómo vamos a evaluar la fuerza? La fuerza la vamos a evaluar con la fuerza muscular isotónica o isométrica, como decía, o con la fuerza muscular respiratoria. Nosotros en rehabilitación respiratoria, lo mencioné anteriormente, no evaluamos la fuerza muscular inspiratoria aislado. Hacemos una fuerza muscular, en realidad lo que hacemos es medir una repetición máxima que el paciente pueda realizar. O medimos la fuerza isométrica con el hand grip. Nosotros estamos acostumbrados a hacer la valoración de la musculatura respiratoria midiendo PIMAX y PEMAX. Estos serían algunos de los instrumentos que usamos para la medición. Un PIMAX, estos son valores aproximados, ¿no? Menos 120 para hombres y menos 100 para mujeres, y menos 80 centímetros de agua indicaría una debilidad muscular inspiratoria. O sea, en un paciente que nosotros le hacemos PIMAX y vemos que un paciente que no tenga antecedentes y vemos que la PIMAX está en menos de 80, eso nos estaría dando algún signo de alerta en que este paciente debería de ser valorado por el clínico, porque no estaría dentro del rango normal, ¿no? Estos son valores aproximados. El PEMAX, 200 centímetros de agua para varones, 180 centímetros de agua para mujeres, y 120 centímetros de agua indicaría una debilidad oxígena, donde nosotros, si medimos PEMAX, y encontramos estos valores, lo que deberíamos hacer es entrenar la musculatura expiratoria para poder hacer que este paciente tenga una tos efectiva. El hand grip lo podemos medir valorando la fuerza isométrica. Esta es una tablita en la que tiene relación entre el sexo y la edad, que es lo que más o menos nos indicaría cuánta fuerza en kilos puede mover el paciente con este sistema en la mano derecha y la izquierda. Y otra cosa que también podríamos valorar, pero es un poco más de uso hospitalario, es medir la escala de la MRC, que es justamente la que medimos para descartar DAUSI o debilidad adquirida en la UCI, ¿no? Entonces, hasta acá todo lo que corresponde a la evaluación del paciente. Entonces ya tenemos que valoramos disnea, valoramos calidad de vida, valoramos fuerza, valoramos tolerancia al ejercicio y tenemos todos los datos. Ahora, ¿cómo entrenamos al paciente? Bueno,
lo mismo, entrenamos al paciente con entrenamiento aeróbico, con entrenamiento de fuerza muscular general, de miembros superiores e inferiores, con ejercicios de flexibilidad también, y con técnicas de ahorro de energía, que es importante en este tipo de pacientes, porque si son pacientes que estuvieron en terapia intensiva o tuvieron una progresión moderada a severa, son pacientes con mucha debilidad, y con mucha sensación de falta de aire, que cualquier cambio mínimo que puedan hacer ellos les demanda mucho desgaste energético. Entonces las técnicas de ahorro de energía son importantes. Muy bien, entonces esto todo va de la mano, el aeróbico, la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la energía van de la mano para poder ayudar a mejorar este tipo de pacientes. Acordándonos siempre que el entrenamiento aeróbico no debe de sobrepasar una escala de Bohr entre 3 y 4. Muy bien, entonces vamos con el entrenamiento aeróbico. El entrenamiento aeróbico en este tipo de pacientes debe de ser limitado en una escala de Bohr entre 3 y 4, que no supere el 75% de su frecuencia máxima teórica. El tiempo puede ser entre 10 y 15 minutos con una modalidad intervalada. Esto quiere decir 31, por ejemplo, quiere decir que el paciente podría deambular de un lado para el otro 30 segundos y descansar 1 minuto. O podría hacer 1 minuto y descansar 1 minuto y medio. Por eso todo esto tiene que ver de acuerdo a la tolerancia que tenga el paciente para realizar cierto tipo de actividades, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicios aeróbicos puede hacer el paciente? Puede caminar dentro de su casa, hacer una marcha estática. Si tiene una bicicleta o tiene una cinta en casa, también lo puede hacer, según tolerancia y disponibilidad, siempre vigilada por un profesional. Este es un artículo muy nuevo en donde habla del rol del incremento en la capacidad aeróbica de los pacientes y cómo esta podría influir en la función inmune y en su sistema respiratorio, ¿no? Frente al coronavirus. Entonces vemos que los ejercicios aeróbicos mejoran las funciones del sistema respiratorio, actuando como profiláctico, mejorando la actividad inmune, incrementando también la flexibilidad y la elasticidad de los músculos respiratorios, actuando como un antioxidante también, limitando la producción de radicales libres y el daño oxidativo, y disminuyendo también la tos, porque produce la actividad aeróbica, produce una automodulación en la que disminuiría la tos y la disnea. Todas estas cosas previenen la forma en la progresión de los pacientes con COVID-19, que estarían asociados ciertamente a distrés respiratorios, a neumonías y a síntomas como los que ya conocemos, como disnea y tos. Entonces, este estudio lo que avala es que deberíamos hacer ejercicios aeróbicos en este tipo de pacientes para prevenir y para contrarrestar los síntomas. Eso corresponde a el ejercicio de aeróbico, ¿no? Entonces ahora vamos al entrenamiento de fuerza. Ya entrenamos la parte aeróbica, ahora vamos a entrenar la parte de fuerza. Esto es importante porque podríamos hacer entrenamiento de fuerza de músculos superiores, de miembros superiores, siempre haciendo una respiración consciente. Cada vez que hay apertura de los brazos, nosotros vamos a tomar el aire, y cuando cierro los brazos expulso todo el aire que tengo, siempre haciendo sesiones entre ejercicios de brazos y ejercicios de miembros inferiores, ¿no? Entonces alternamos miembros superiores con miembros inferiores. Cuando nos levantamos de la silla tomamos aire, y cuando nos sentamos soltamos todo el aire, ¿no? Estas son unas propuestas de ejercicios que podríamos empezar a hacer. Acá, por ejemplo, podríamos mejorar la fuerza del agarre en las manos, que es importante, utilizando cualquier cosa que tengamos en casa, una tela o una pelota antiestrés. Mientras más presión ejerzamos contra ella, más estaríamos modulando los músculos de las manos para mejorar el agarre sobre todo.
acordándonos siempre de hacer un ejercicio de brazos y un ejercicio de piernas para evitar cansarnos. Bien, ¿cuándo vamos a hacer y cómo vamos a hacer este entrenamiento de fuerza de miembros superiores e inferiores? Vamos a hacer series de 2 repeticiones, vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones con peso libre, es decir, sin ningún tipo de peso, y podríamos utilizar mancuernas, botellas, cualquier cosa que nos suponga un peso extra para el paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta que esto tiene que estar limitado por el paciente y para poder ir valorando la progresión. Quizás en la primera semana el paciente no tenga ningún peso sobre sus manos, pero la siguiente semana se sienta mucho mejor y podríamos empezar a aumentar un poco más de peso. Por esto es importante tener siempre en cuenta los principios de entrenamiento, que uno de ellos es el principio de versatilidad de la carga y de individualidad, porque no todos los pacientes van a tolerar la misma intervención ni los mismos pesos. Por eso el tratamiento tiene que ser siempre individualizado y siempre tiene que estar valorado por el especialista. Recordando una escala de Bohr entre 3 y 4, medir frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno si es posible. Bien, entonces el entrenamiento muscular inspiratorio, si hay disponibilidad de hacerlo, lo podríamos hacer. Nosotros en el gimnasio de rehabilitación no medimos, tratamos de trabajar con la musculatura respiratoria en general, pero si hubiese la disponibilidad de hacer un entrenamiento muscular inspiratorio específico, lo que podríamos hacer, primero y antes que todo, valorar Pimax. Si este paciente tiene menos de 60 centímetros de agua, que indicaría debilidad muscular inspiratoria, entonces a este paciente lo vamos a entrenar. ¿Cómo lo vamos a entrenar? 2 veces por día, en sesiones de 15 minutos o de 30 repeticiones. Durante 6 a 8 semanas, que fue lo que el estudio de los chinos que mencioné al inicio, fue lo que dio resultado, ¿no? Con una intensidad del 30% de la Pimax o de la Pmax que se haya medido. Siempre tiene que estar instruido por el especialista. Y una aclaración que quiero hacer es que estamos acostumbrados a ver este tipo de incentivadores, que en realidad estos son incentivadores volumétricos y no harían al entrenamiento inspiratorio que queremos hacer. En ese caso, si esta sería una de las alternativas que tenemos una de las alternativas que elegimos para entrenar la musculatura inspiratoria de estos pacientes, estos no serían los dispositivos adecuados para realizar este tipo de entrenamiento, ¿no? En este caso existen estos otros dispositivos que tienen una resistencia externa que se puede ajustar de acuerdo a lo que queramos entrenar y de acuerdo al 30% de la presión inspiratoria máxima que ya hemos medido y poder progresarla de acuerdo también a la tolerancia del paciente, ¿no? En este gráfico, el dispositivo de umbral de PIB externa que tiene el adaptador azul es para entrenar músculos expiratorios y el que no tiene el adaptador azul es para mejorar la musculatura inspiratoria. Siempre tiene que ser esto con un protocolo individualizado, valorando lógicamente el riesgo-beneficio y monitorizando para que este tipo de actividades no generen una fatiga mayor a la que el paciente ya tiene, ¿no? Los ejercicios de flexibilidad mantienen la elasticidad de los músculos y la libertad del movimiento en las articulaciones, por eso es importante hacerlo posterior a que hagamos algún tipo de entrenamiento, ¿no? Muy bien, y las técnicas de ahorro de energía que decía que eran muy importantes para pacientes que tienen, que tienen mucha debilidad, que cualquier cosa los fatiga. Lo importante es hacer primero una respiración consciente, una coordinación con los movimientos, es decir, respirar correctamente por la nariz, soltar todo el aire por la boca, sobre todo los pacientes que tienen oxigenoterapia. Recordemos que el oxígeno, si tienen una cánula nasal, el oxígeno va por la nariz. Entonces muchas veces los pacientes tienden a respirar por la boca cuando el oxígeno va por la nariz.
Entonces tenemos que enseñarles a que hagan una respiración consciente, respirando por la nariz, soltando por la boca, tomando aire en movimientos de apertura, soltando el aire en movimientos de cierre. Cuando el paciente se tiene que vestir, estas serían algunas recomendaciones. Utilizar ropa holgada, de que se pueda poner y sacar fácilmente, que no tenga botones, que no tenga cinturones ni nada que comprima el abdomen. Si se va a vestir, por ejemplo, se puede vestir desde el pantalón, desde la parte inferior, sentado en una silla, y después empezar por la parte de arriba, ¿no? Descansar entre prenda y prenda si fuese necesario. Los zapatos es preferible que no tenga cordones, que sean zapatos que sean fáciles de poner, para evitar la fatiga, ¿no? Y las tareas del hogar, las que estamos acostumbradas a hacer en casa, planificar el trabajo para que las tareas que supongan un peso más o un gasto energético mayor se realicen en momentos del día, por ejemplo en la mañana, ¿no? Esto es importante porque el paciente, si sale de la terapia intensiva o si cursó un cuadro moderado y tuvo que estar en confinamiento, lo importante acá es no invalidar al paciente. Si el paciente quiere hacer algún tipo de actividad como esta, que la pueda hacer y que la haga, pero que la haga teniendo todas estas precauciones para no invalidarlo. Estas serían algunas técnicas de ahorro de energía que podrían ayudar en el paciente en el hogar. Entonces, a tener en cuenta para este tipo de pacientes que podríamos derivarlos a rehabilitación respiratoria dentro de casa, entonces serían ejercicios aeróbicos suaves, limitados, con frecuencia entre 2 y 3 veces por semana. La intensidad, recordemos que tiene que ser entre 3 y 4 de la escala de Bohr. La frecuencia cardíaca entre 75% de su frecuencia teórica máxima. El tiempo entre 10 y 15 minutos en una modalidad intervalada. Recordemos la modalidad intervalada entre 30 segundos, es decir, que 30 segundos camine, 1 minuto descanse, o 1 minuto camine y descanse 1 minuto y medio para no suponer mucha más fatiga de la que pudiera tener. El tipo de ejercicios: caminar dentro de la casa, marcha estática, bicicleta estática, cinta, según tolerancia y disponibilidad. Los ejercicios de fuerza, 2 series de 10 repeticiones y valorar progresión. Los músculos inspiratorios, valorar costo-beneficio según disponibilidad. Y la educación y automanejo también de estos pacientes es importante. Monitorizar saturación de oxígeno, que no esté menos de 92%, y colocar oxígeno suplementario en el caso de que sea necesario. Bien, hasta acá todo lo que tiene que ver con los medios de entrenamiento en domicilio, que serían todos estos: caminar, escaleras, bicicletas, mancuernas, pesas, pelotas, todo lo que podamos tener al alcance de nuestra casa, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este paciente que quedó con alguna secuela pulmonar importante? El entrenamiento de rehabilitación respiratoria no queda solamente en casa. Este paciente tiene que ser derivado a un centro de rehabilitación respiratoria especializado, y es ahí donde el medio de entrenamiento en los gimnasios de rehabilitación cambian. En vez de tener unas caminadoras o pelotas o bandas, vamos a tener cosas más complejas. Vamos a tener oxígeno suplementario disponible, vamos a tener saturómetros, desfibrilador si fuera el caso, y vamos a tener sobre todo un equipo interdisciplinario que va a ayudar a este paciente en todo momento en que lo necesite, ¿no? Estas son algunas de nuestras fotos de nuestro gimnasio. Acá vemos a una compañera realizando en la escala de Bohr a una paciente que está en la cinta y que está con oxígeno suplementario, otros pacientes haciendo fuerza de miembros superiores y de miembros inferiores. Entonces lo importante acá es la derivación del paciente. Una vez que nosotros podamos ir a un gimnasio de rehabilitación, derivarlo al mismo para poder seguir con una evaluación un poco más estrecha con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, de momento, la rehabilitación respiratoria en un centro especializado o en un centro de rehabilitación respiratoria no es segura por todo lo que lleva la aglomeración de gente, ¿no? Pero cuando esto se puede hacer,
lo importante es que el médico clínico o el médico neumólogo derive al paciente. Rápidamente les voy a contar lo que se hace en un centro de rehabilitación respiratoria, que es distinto al entrenamiento de rehabilitación que podríamos llegar a hacer en casa. Entonces, al ingreso, cuando el paciente entra, nosotros tenemos que tener de él un historial médico con antecedentes patológicos personales de relevancia, un funcional respiratorio completo, cuando este paciente se pueda hacer el funcional, que tenga espirometría, volúmenes y DLCO, un apto cardiológico, y las intervenciones por parte nuestra es una entrevista personalizada. Una vez que nosotros indagamos y tenemos toda la recolección de los datos de todas sus patologías previas, entonces le enseñamos al paciente qué es hacer rehabilitación respiratoria, le mostramos el lugar, y si el paciente está conforme, entonces firma el consentimiento informado y procedemos a hacer las diferentes evaluaciones, ¿no? Hacemos un test de marcha, que es distinto, que no es el mismo test como el CITO-STAM que podríamos hacer en casa. Hacemos los cuestionarios de calidad de vida, que sí lo podemos hacer. Entonces después hacemos sesiones de adaptación, que el paciente se adapte, que conozca las máquinas, que conozca el lugar. Hacemos entrenamiento aeróbico, que supone un test incremental y un test de carga constante, que son test específicos y muy monitorizados. Un entrenamiento de fuerza buscando sacar una repetición máxima, y en base a esa repetición máxima poder trabajar la fuerza de ese paciente. Y la evaluación la evaluación posterior la hacemos entre los 3, 6 y 12 meses de tratamiento. Entonces, todos los pacientes obstructivos, restrictivos, todos los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales difusas, todos se benefician. Recordemos el cuadrito anterior que mostraba al inicio de la charla, que todos estos pacientes se benefician de rehabilitación respiratoria. Pacientes en lista de trasplante, pacientes con cirugías de reducción de volumen, pacientes con obesidad relacionada a trastornos respiratorios, todos se benefician de la rehabilitación respiratoria. Lo importante acá es la derivación precoz, esta sería la clave, para optimizar y sostener los beneficios fisiológicos de estos pacientes. Voy a mencionar un poquito qué es lo que hacemos en realidad en el test de marcha, para poder ver la diferencia entre un test de CITO-STAM que podemos hacerlo en casa y un test de marcha que podemos hacerlo en el centro de rehabilitación. Entonces tenemos una ficha en donde el test de marcha es justamente de 6 minutos, nosotros tenemos un pasillo de 30 metros, que se tiene que hacer en un pasillo de 30 metros. Si el paciente tiene dispositivos para asistir la marcha, como andadores o bastones, lo debe de tener en el momento de hacer la prueba. Esta es nuestra hoja de recolección de datos. El paciente no debe de suspender los medicamentos inhalados. Si es un paciente respiratorio crónico y usa medicación inhalada, no la debe de suspender, la debe hacer habitualmente como la hace. Si el paciente tiene oxígeno suplementario en casa, nosotros le colocamos oxígeno para que pueda hacer el mismo test de marcha, y lo más importante es cuantificar los metros recorridos. Entonces, nosotros cada 30 segundos, el paciente inicia la prueba al inicio del pasillo, y cada 30 segundos medimos saturación y frecuencia cardíaca. Cuando el paciente llegan los 6 minutos, paramos la prueba y hacemos mediciones de control de recuperación, que son la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Recordando que lo más importante en este test de marcha de 6 minutos son los metros recorridos. Otra cosa que dije que nosotros valoramos también es la evaluación aeróbica, que corresponde a dos cosas, a un test incremental y a un test de carga constante. Este es un paciente nuestro con oxígeno que está haciendo un test incremental. El test incremental es llevar al paciente a una velocidad máxima que él pueda tolerar. En esta ficha nosotros lo que hacemos es que el paciente, si puede andar en cinta, que la haga en cinta, y si puede hacerla en bicicleta, la hace en bicicleta, ¿no? Una bicicleta estática. Entonces iniciamos con una velocidad de 3 y cada 1 minuto vamos aumentando 0,5 kilómetros por hora. La prueba se para cuando el paciente no puede más. Por eso es un test incremental, y lo que queremos buscar es la velocidad máxima alcanzada de ese paciente. En este ejemplo, el paciente
llegó a 6 kilómetros por hora, es decir, que duró 7 minutos en total, y cuando llegó a los 6 dijo no puedo más, y nosotros cada un minuto le valoramos la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la escala de Bohr. Vemos que en 6 el paciente tuvo una disnea de 4 en la escala de Bohr y de fatiga de 2. Entonces, bueno, en base a este test incremental, nosotros hacemos un test de carga constante, que es lo que sacamos un 70%, un 70, 80 y 90% de la VAM, de la velocidad máxima alcanzada en este test. Hacemos todos los test de carga constante, y en el momento en el que el paciente no puede soportar una velocidad constante mayor, que no logra completar los 30 minutos a una velocidad constante, en ese momento utilizamos ese porcentaje para entrenar al paciente. Hay muchos métodos de entrenamiento. Hay métodos intermitentes, métodos intervalados, métodos continuos constantes, pero lo hacemos en base a este test de carga constante, que sería un test más objetivo, ¿no? En este ejemplo, el paciente logró hacer al 70% de su velocidad máxima alcanzada, 4,2 kilómetros por hora, hizo 30 minutos. Bueno, entonces hacemos al 80%, logró hacer 30 minutos, hizo al 90% los 30 minutos, pero ¿qué pasa? Que al 100%, que es a la misma velocidad que había alcanzado antes, logró solamente hacer 3 minutos. Entonces yo a este paciente lo voy a entrenar al 100% de su velocidad máxima alcanzada, que sería 6, pero no lo voy a entrenar con métodos intervalados o con métodos continuos constantes, de acuerdo a la disponibilidad, a la capacidad que tenga el paciente en ese momento. Pero es una evaluación aeróbica mucho más completa y mucho más objetiva de la que podríamos hacer con los pacientes que estuviesen en casa. Otra cosa que hacemos es la evaluación de fuerza, donde evaluamos y buscamos que el paciente logre hacer una repetición máxima. Estos porcentajes de esta repetición máxima se la saca con estas dos fórmulas, que en realidad, gracias a la tecnología, existe la aplicación que un poco nos facilita la vida, y podemos hacer al paciente repeticiones, 12 repeticiones o las repeticiones que él pueda, con una carga específica, ¿no? Entonces, si el paciente hace repeticiones hasta 10, entre 10 y 12 utilizamos la fórmula de Berzicki, y entre menos de 10 la fórmula de Epley. En este ejemplo, el paciente, vamos a valorar cuádriceps, y entonces el paciente hace 12 repeticiones con 10 kilos de peso, y buscamos, ponemos esta fórmula, la ponemos en la aplicación, y la aplicación nos da un RM, que sería una repetición máxima de su 100%, es decir, que el paciente va a hacer una sola repetición con 14,5 kilos. Y bueno, y de esto sacamos el 70, el 80 y el 90%. Y en el primer mes nosotros utilizamos el 70% para evaluar a este paciente, para entrenarle la fuerza a este paciente. Fuerza de miembros superiores y de miembros inferiores. Y a medida que va progresando el entrenamiento, entonces utilizamos el 80% y el 90%. Cuando lo volvemos a evaluar al paciente, este paciente seguramente su 1RM se va a ver modificado, porque habrá adquirido un poco más de fuerza muscular. Estas son algunas fotos de nuestro gimnasio de rehabilitación. Lo más importante dentro de todo es que el paciente, cuando adhiere, utiliza el recurso de ir a rehabilitación respiratoria como un hábito de vida, como algo que tiene que hacer en su rutina diaria, y se genera un entorno de grupo, de camaradería junto con el resto de pacientes, lo que hace que sea más adherente, ¿no? Se hacen actividades también de educación. Acá, esta es una foto de una sesión de educación de los pacientes, donde ellos tienen muchas preguntas a veces, entonces una vez al mes hacemos una reunión
y los pacientes nos preguntan las dudas que tengan, nos dicen las dudas que tengan y nosotros tratamos de alguna manera de resolverlas, de contestarlas, ¿no? Entonces, para finalizar, quería hacer esta aclaración entre lo que es una rehabilitación respiratoria en casa o en un lugar donde no tengamos mucha monitorización, pero es que este paciente después tiene que ir a un centro de rehabilitación respiratoria especializado, ¿no? En este momento no es lo ideal, pero cuando todo esto pase y cuando todo vuelva a la calma, recordemos que estamos frente a una pandemia por un virus, pero también tenemos la pandemia de la inactividad física y de la ola de rehabilitación que tenemos que hacer. Entonces, no olvidarnos que si mandamos al paciente con rehabilitación respiratoria a casa, también tenemos que valorarlo para que vaya a rehabilitación respiratoria a un gimnasio especializado. Entonces, las recomendaciones son programas en domicilio, básicos y de seguimiento, organizar equipos de rehabilitación. Esto es muy importante y supone un gran trabajo en equipo para capacitar a nuestros colegas, a nuestros compañeros de trabajo y elaborar material para poder entregárselo a los pacientes, para poder que sea claro, que sea conciso y que el paciente lo pueda entender. Sugiero también que se haga un récord clínico respiratorio por parte del terapeuta respiratorio o el kinesiólogo respiratorio a cargo, es decir, que el paciente que va a salir al alta y que ya sabemos que va a ir a un programa de rehabilitación, aunque lo vamos a mandar a rehabilitar a casa y posteriormente a rehabilitar en un gimnasio, este paciente debería tener una ficha sencilla por parte del profesional en el que diga si el paciente requirió ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva o quizás cánula de alto flujo, si tuvo días de ventilación mecánica, si tuvo cuántos días tuvo, si fue de weaning dificultoso o no, en lo posible valorarle el MRC y el SPPB, si se fue con oxígeno al alta o no, sobre todo mejorar los canales de comunicación y el flujo de derivación, que el médico internista, que el médico neumólogo sepa que existen estas herramientas y sepa que puede derivar a estos pacientes con seguridad a un programa de rehabilitación, sobre todo también individualizar el tratamiento, no es lo mismo para todos. Y bueno, el futuro de la rehabilitación respiratoria es un tratamiento no farmacológico de enfermedades respiratorias crónicas, con lo cual todas las patologías respiratorias se benefician de esto, ¿no? Y las que no tienen patología respiratoria lo podemos tomar como medicina preventiva. Implementar en todas las unidades hospitalarias, esto es muy difícil, no hay muchos centros y no hay muchos hospitales que lo tengan, pero podemos hacer un gran esfuerzo para empezar a implementar en todas nuestras unidades hospitalarias un centro de rehabilitación, un espacio para poder rehabilitar a estos pacientes, tanto los COVID como los no COVID. Y bueno, la telerehabilitación, que es algo que se está implementando, es difícil de hacer, pero bueno, lo estamos tratando de hacer para hacer un seguimiento de estos pacientes y que cuando puedan ir a un gimnasio tener una valoración más estrecha de ellos y hacer lo mejor posible justamente para ellos. Esto sería todo. Recordar siempre que el trabajo en equipo es lo más importante para el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias.